Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Federico Schwaderer. Aquí comenzamos una serie de videos, de reflexiones en cuanto a los mitos de la religión. ¿A qué le llamo mitos de la religión? Creencias falsas, mentiras que por años, y digo más, siglos, han dado vueltas por el mundo entero, engañando a la gente, haciéndola vivir erróneamente, con frustraciones, miedos, culpas que jamás tuvieron que cargar, que jamás tuvieron que sufrir. Y en esta primera parte de mitos de la religión, quiero comenzar con uno de los mitos más grandes, una de las creencias falsas más grandes de toda la historia. Hablo puntualmente del abandono de Dios. Muchos científicos, eruditos, hombres de fe también, afirman que nuestra vida es conforme a nuestro sistema de creencias. Por eso creo que está bien continuamente revisar nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones, y ser capaces de dejar a un costado aquellas que están obsoletas, revisar, cambiar aquellas que tienen alguna mentira, alguna trampa, y por qué no implementar nuevas creencias en nuestras vidas. Hoy quiero tocar puntualmente esa creencia que nos mintió por muchos años diciendo que Dios en algún momento nos podría llegar a abandonar. A veces está muy metida adentro en el inconsciente, a veces ocupa la conciencia, pero si la tenemos a esta creencia, sí o sí nos va a afectar, y muchísimo. Creencia que hace su nido fácilmente en nuestro corazón si hemos sufrido algún abandono importante en nuestra infancia. Por ejemplo, si tu papá, tu mamá te abandonaron, no solo físicamente, sino afectivamente, porque aunque estuvieron de cuerpo presente, estuvieron con su alma ausente, con sus emociones ausentes, seguramente eso afectó tanto tu vida que hoy le podés estar otorgando un caldo de cultivo a esa falsa creencia. Dios en algún momento me va a abandonar. Y es vivir con el miedo constante de que en algún momento tu Padre Celestial te va a dejar. Y si a ese mundo interior le agregamos las malas interpretaciones que hacemos de algunos textos bíblicos, las malas predicaciones de hombres que no separan las cosas, que no disciernen entre el pecado que Dios condena y el hombre a quien Dios ama y salva, entonces tenemos muchísimo material para hacer crecer esa creencia de que Dios nos puede llegar a abandonar. Yo sufrí muchísimo la ausencia de mi padre, de mi madre también, porque a veces se tenía que ausentar días enteros por el trabajo, pero sufrí mucho la ausencia de mi padre. A los 7 años se tuvo que ir de casa. Y en mi caso, muchos años de creyente no fueron suficientes para sanar mi corazón, para quitar ese dolor y esa sensación de que en cualquier momento Dios también me podía llegar a abandonar. Y me pasaba algo extraño. Tenía miedo de sentir, de disfrutar la presencia de Dios, porque no quería perderlo, no quería sufrir la pérdida. Muchísimas veces me encontré sumergido en la presencia de Jesús y me encantaba, pero igual ese terror estaba ahí muy metido dentro mío. Te voy a mostrar rápidamente una cita bíblica, pero te pido que si vos te sentís identificado con esto, tomes cada palabra y la pongas en lo más profundo de tu corazón. Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Tan simple. Aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, Dios se hará cargo de tu vida. ¿Qué quiero decir? Aunque quieras confundir la conducta de tu padre o tu madre con la de Dios, lamento pincharte el globo y decirte con todas las letras que Dios jamás te va a abandonar. Observa esto, por favor, para que te quede más claro todavía. El salmista, cuando hizo semejante declaración, no venía pasándola bien, venía atravesando un momento muy difícil de su vida. Escuchá lo que dice ese mismo salmo, el 27, pero versículo 9. No te escondas de mí, no me rechaces con ira, mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo. No me abandones, pues tú eres mi Dios y Salvador. ¿Qué quiero decir con esto? El salmista venía atravesando un momento muy difícil, sus emociones le jugaban en contra, sentía literalmente que Dios lo había abandonado. ¿Y entonces en qué quedamos? Sentía que Dios lo había abandonado, pero por otro lado, su fe le decía que Dios jamás lo iba a abandonar. Y aquí vemos dos puntos. Por un lado, las emociones, y por otro lado la fe. Hay muchas personas, y hablo particularmente de creyentes, que tienen sus convicciones fundamentadas en las emociones y no en la verdad de Dios. Cuando tengo mi vida, mis convicciones fundamentadas solamente en las emociones, en los sentimientos, en los pensamientos propios, soy un desdichado.
Mi carácter es totalmente inestable, mis relaciones son inestables, mis proyectos son inestables, todo a mi alrededor pasa a ser inestable. Ahora, cuando tengo en mi vida mis convicciones fundamentadas en la verdad, mi carácter cambia, se comienza a afirmar, mis relaciones son totalmente diferentes. Tal vez el salmista fue abandonado por su padre o su madre, tuvo una mala experiencia y en algún momento los sentimientos le jugaron en contra. Estaba percibiendo que Dios también lo iba a abandonar, sintiendo que Dios lo había abandonado. Pero a pesar de esto mostró que sus convicciones no estaban en sus emociones, sino en la verdad de Dios. En esta verdad tenemos que echar raíces. En esta verdad tenemos que poner nuestras convicciones. Dios jamás te va a abandonar. Aunque hayas sufrido el abandono de tu padre y tu madre y tengas todas esas sensaciones de que en algún momento Dios te puede llegar a abandonar, o peor aún, que Dios ya te abandonó, déjame decirte una vez más, Dios jamás te va a abandonar. Tal vez estás pensando, pero yo no sufrí el abandono de papá, de mamá, pero a veces, por lo que vivo, por la pérdida de un ser querido, por el fracaso económico, por estar endeudado hasta la cabeza, por la enfermedad, se me hace que Dios me abandonó. Escucha esta palabra. Romanos 8:37. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos a Pablo que escribe esto en una situación muy difícil. Escuchá lo que dice el versículo anterior. Por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. Es decir, Pablo estaba pasando un tiempo de prueba extrema. En aquel entonces a los cristianos los perseguían, los mataban, los metían presos, perdían todo de la noche a la mañana. Él estaba pasando un momento muy difícil de tribulación, de mucha persecución, pero aún así él pudo demostrar que sus convicciones no estaban en sus emociones, sino en la verdad de Dios. Él llegó a decir: nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y se encargó de nombrar aquellas cosas que muchas veces creemos que nos pueden llegar a separar de Dios: la vida, la muerte, principados, potestades, espíritus, ángeles, lo presente, lo porvenir, el futuro. La Biblia está llena de pasajes, citas, historias que nos dicen una y otra vez que Dios jamás nos va a abandonar. Debemos fundamentar nuestras convicciones en la verdad de Dios. Revisa tu sistema. Revisa tus creencias, revisa tus convicciones. Te desafío a pasar la barrera de las emociones y que fundamentes tus convicciones en la verdad de Dios. Vamos a trabajar juntos para destruir este mito, así como tantos otros que hay, haciéndonos de convicciones fundamentadas en la verdad de Dios. Comenzá a destruir este mito. Aferrate a la verdad. Dios lo dijo y lo va a volver a decir. Una y otra vez, cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Jamás te abandonará.